pobreza del mundo se puede arrancar. La pobreza del mundo se puede arrancar. Y por eso te invito ahora mismo a montar. Y por eso te invito ahora mismo a montar. En un tren que se llama solidaridad. En un tren que La pandemia ha provocado, entre otros muchos males, ¿no?, la paralización de todas las actividades y proyectos en el mundo. Y de igual manera se han visto afectados pues, todos los programas de ayuda gubernamental. La Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo, dependiente del Gobierno vasco, ha tomado diversas medidas, además con un amplio abanico de enfoque, pues que permitirán paralizar, demorar, alterar, bueno, justificadamente, evidentemente, pues el proyecto objeto de la ayuda por parte de esta entidad. Los efectos del COVID-19 en países de África o de Latinoamérica, bueno, pues se prevén que sean devastadores. De hecho, una noticia reciente creo que calculaba la cifra en torno a las 300.000 víctimas en África, ¿no? Bueno, esto al final lo que provoca es que la ayuda internacional sea más necesaria, si cabe, que nunca. Bueno, pues para hablar de estos temas, pues me reúno telemáticamente, como ahora decimos, ¿no? Hemos incorporado ese palabra a nuestras conversaciones, pues telemáticamente tengo al otro lado a Pablo Ortega, que es el director de la Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo. Pablo, buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, cómo no. Bueno, efectivamente, las instituciones públicas, en este caso la Agencia Vasca de Cooperación, apoyamos y acompañamos muchísimos proyectos de cooperación al desarrollo. Muchísimas a través de las ONGs, NGDs, o a través de otras organizaciones, otras instituciones, en algún caso directamente. En este año 2020, el presupuesto de cooperación del Gobierno vasco es de 49 millones de euros y hay unos apoyos importantísimos a iniciativas muy diversas, pues prácticamente en todo el mundo. África es prioritario, pero bueno, pues hay muchísima tradición con América Central, América Latina y también con algunos lugares de Asia. Nosotros en este momento, la Agencia Vasca de Cooperación, tendremos abiertos de convocatorias anteriores, de apoyos anteriores, unas 250 iniciativas, pues las que se apoyaron en el 2019 y siguen en marcha, o en el 2018 u otras. ¿Qué es lo que hemos hecho, no? Por un lado, rápidamente, con ese Real Decreto sobre el estado de alarma que de alguna manera paralizaba la actividad administrativa y la actividad a nivel del Estado español, lo que hicimos rápidamente es pues, emitir una serie de notas informativas en contacto con los diferentes agentes, con la coordinadora de ONGDs, etcétera, juntarnos con un propósito, que ninguna de las actuaciones se vea perjudicada, ni ninguna de las organizaciones, ninguno de los proyectos. Entonces, en un primer momento, lo que nosotros hemos querido hacer es dar las mayores de las flexibilidades para que los proyectos que están en marcha puedan ser ejecutados. Entonces, nosotros les damos la oportunidad a las organizaciones, aquellas que por lo que sea y como sea la situación puedan seguir en marcha, sigan en marcha. En algún caso es posible, por la naturaleza concreta de ese proyecto, pues igual pueden seguir ejecutándolo y trabajando. En otros casos, que puedan suspender alguna de las actividades concretas. Igual hay algunas que pueden seguir haciendo y otras les es imposible, por lo menos las que puedan suspender. Y en algunos casos no se puede avanzar nada y suspender la totalidad del proyecto. Suspender no significa que se deja de apoyar si no está en marcha. De alguna manera es como si se quedara en pausa, ¿no? En el momento de que o bien porque la situación en el Estado español empieza a funcionar y ya hay un estado de alarma, o por la situación en ese país, en el terreno, ya en el momento que sea posible funcionar el proyecto, se continúa y se deja donde está. O también les damos la oportunidad de que no suspenden nada y en un tiempo más adelante, cuando vean
cómo pueden seguir ejecutando el proyecto, nos plantean modificaciones al proyecto. Bien modificaciones presupuestarias en algún punto o bien en algunas actuaciones, porque igual de repente alguna de las acciones que iban a hacer necesitan hacer en relación con el COVID-19, con su prevención o lo que sea. Todo lo que les hemos planteado a los proyectos en ejecución lo dejamos en manos de los agentes, las organizaciones no gubernamentales. Puedes suspender el proyecto en su totalidad, parcialmente, o intentar modificar según la situación. Si el proyecto se está viendo afectado por el COVID-19 y precisan de medidas para contrarrestar, ¿no?, esa pandemia, ¿eso se ve cubierto por la ayuda gubernamental? ¿Está dentro de esa planificación que habéis hecho abierta por vuestra parte? Sí, claro. Si las cantidades de dinero o recursos que tienen que utilizar no son muchísimos, ni nos lo tienen que plantear. Es decir, es muy normal que igual haya en organizaciones, pues yo qué sé, como nos han contado últimamente una contraparte nuestra, la Federación de ONGs de Congo, ¿no?, por ejemplo, en RDC. Estas organizaciones ya están haciendo un trabajo de prevención, de sensibilización, de información a la ciudadanía sobre qué medidas higiénicas tienen que tomar, etcétera. Bueno, lógicamente, para eso tienes que utilizar recursos. Bueno, pues adaptan y llevan a cabo, ¿no? En otros casos, pues tienen que tomar medidas paliativas. Otras veces, determinadas reuniones, organizaciones que tienen que hacer de empoderamiento de la sociedad, pues en algunos casos, en vez de hacerlo presencial, pues hacerlo telemáticamente, etcétera. Es decir, está habiendo mucha adaptación y claro, mucho sobre todo acción preventiva. Incluso puede haber de compras de mascarillas, de guantes, etcétera, ¿no? Todo eso está previsto. Si es pues en pocas cantidades, pues ningún problema en cuanto no hace falta ni que os lo comuniquen. Y si ya de repente tienen que hacer una modificación muy sustancial al proyecto, pues sí les pedimos que nos lo planteen y, bueno, una vez estudiado, pues que se pueda adaptar. Sí, pero la idea es que pueda haber una adaptación a la situación de COVID-19. Todos los años, numerosos jóvenes vascos viven una experiencia de cooperantes gracias a un programa que se abre por vuestra parte. Claro, estamos en una situación que no sabemos cuándo se van a volver a abrir las fronteras, con lo cual la convocatoria de este año queda paralizada, queda congelada, habrá que darla por perdida. ¿Cómo queda la cosa? Se ha tenido que suspender. Es una noticia de fin de la semana pasada. Es el programa Juventud Vasca Cooperante. Es un programa que lleva 27 años, en que se da la oportunidad a 100 jóvenes vascos durante 3 meses de tener una experiencia en el terreno. Es decir, es un programa que lo lidera la Dirección de Juventud del Gobierno vasco en el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y que, de la mano también de la Agencia Vasca de Cooperación, incluso económicamente al 50% entre las dos entidades, se hace todo un proceso de selección de jóvenes. Se hace también una labor con las ONGs para que faciliten plazas, porque estas jóvenes se insertan todos los veranos en un proyecto en marcha, en una situación y con una gente, ¿no? Y desgraciadamente pues no se dan condiciones, ha tenido que suspender la edición de 2020 con muchísima pena, porque no se dan las condiciones. Primero, no se dan las condiciones en poder hacer el proceso de selección. Les juntaba varios fines de semana de selección y de formación en Barría, y en este momento no hay condiciones para reunirnos y para seleccionar, pero no se dan también las condiciones, como sabes, para viajar. En este momento hay 150 países en el mundo que no permiten la entrada a gente de procedencia con pasaporte del Estado español. Y no se prevé que pueda haber viajes en este periodo, ¿no? No parece que va a levantarse las cargas. Entonces, todo hacía ver, y luego le era muy difícil a las organizaciones en este clima organizar nada. Entonces, desgraciadamente, fíjate, es un programa que empezó en 1993 y creo que es por primera vez que, desgraciadamente, este año no se puede llevar a cabo. Pero el problema no es solo en este programa. En general, claro, esta dificultad en viajar
las grandes organizaciones humanitarias tienen un problema increíble, ¿no? Normalmente organizaciones, pues yo que sé, como Oxfam, como Save the Children, pero también las agencias de Naciones Unidas, en situaciones de emergencia tienen expertos, que son expertos que pueden estar viviendo ubicados donde sean, ¿no? Y hubieran necesitado que fueran, sobre todo para evaluar situaciones y poner en marcha determinadas situaciones, que esos expertos hubieran viajado al terreno y no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, las dificultades que están teniendo las ONGs y las situaciones humanitarias, incluso proyectos que normalmente está previsto que haya movimiento de gente, de expertos, parte formativa, parte tal. En este momento, desgraciadamente, está paralizado, ¿no? Entonces, hay muchísimas dificultades para poder llevar a cabo el trabajo de cooperación y trabajo humanitario. Lo estaba pensando ahora en este mismo momento, ¿no? Es decir, Dios no quiera, pero si hubiese un terremoto en cualquier lugar del mundo, ¿no? Donde, fíjate, pues bomberos, sanitarios, quiero decir, gente de aquí ha marchado, ¿no? Pero inmediatamente tendríamos un problema serio, ¿no? Para poder dar ayudas. Bueno, ya está el terremoto, ¿no? Esto del COVID-19 es como si fuera un terremoto. Ya está ocurriendo. O sea, ya está ocurriendo. Básicamente, habría muchas situaciones que se podrían dar de apoyo de un lado a otro y que la movilidad de personas y de expertos estuvieran ayudando y no está siendo posible, ¿no? De todos modos, has introducido un punto al principio del todo que creo que es muy importante que lo analicemos, si te parece. Pues tócalo. ¿De qué previsiones había para África y para otros países del sur? Las previsiones que se están dando son terribles, pero a la vez no estamos seguros. No sé si has estado viendo las últimas informaciones. No sé si es por cuestión de tiempo, pero el impacto del coronavirus en África, afortunadamente, de momento no está siendo el que se pensaba. A fecha de hoy, los fallecidos en todo África es una cifra muy similar de los fallecidos en Euskadi. 1.100 y pico fallecidos en África. El nivel es verdad que la manera de contar, etcétera, incluso un grupo de intelectuales africanos y de figuras clave africanas han publicado hace 2 días un manifiesto diciendo que no se hagan de manera tan fácil estas previsiones tan catastróficas contra África, ¿no? Contra la situación. Ajá. Y hacen una llamada de una cierta prudencia, ¿no? De decir, oye, es verdad. Por eso yo no sería tan contundente, o sea, es decir, ¿qué situación nos encontramos en los países del sur, no? Pues efectivamente, lo sabemos muy bien, débiles sistemas sanitarios para poder afrontar el COVID-19, con los sistemas inmunes muy debilitados, pues porque también han pasado otras enfermedades como malaria, dengue, la malnutrición. Son en mucha medida economías informales, donde el confinamiento es complicado. En muchos de ellos no hay, como nosotros, una presencia, el Estado es un Estado débil, no es fuerte con grandes sistemas públicos de salud o lo que sea, ¿no? O incluso no hay prácticamente Estado en muchas zonas geográficas, ¿no? Pero de momento, también porque han cerrado fronteras, porque han tomado su prevención, etcétera, porque es verdad que las grandes ciudades son mucho más proclives a que el COVID-19 se propague. O sea, fíjate las grandes urbes, ¿no? De Lagos, Dakar, Nairobi, etcétera. Pero hay otras zonas. Entonces, la realidad hoy de momento es hay que andar con muchísima prudencia, pero a fecha de hoy la situación es muy preocupante, pero de momento, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si puede haber una cierta esperanza en que el impacto del COVID-19 en África y en otros lugares no sea tan tremendo como esperamos, ¿no? Que va a tener impacto, sin duda, que ya tiene impacto económico y todo, porque está también paralizada las sociedades de confinamiento, y es mucho más grave en economías informales esa paralización, porque no tiene otras maneras la gente de ganarse la vida.
pero bueno, vamos a ver si dentro del impacto importante que sin duda va a ser, si no vamos a unos escenarios pues tan tremendos como los Otro que tema que nos esperábamos. Me preocupa muchísimo es todo el asunto de derechos humanos. Lo que está ocurriendo también es que está habiendo un creciente aumento del autoritarismo, etcétera, y está habiendo muchas denuncias, sobre todo en Centroamérica, en Colombia, etcétera, de que está habiendo situaciones de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos. Entonces, toda esta parte también nos preocupa muchísimo y en algunos casos nos están pidiendo posicionamiento claro, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro es Colombia, que no solo el proceso de paz de Colombia está en una situación muy complicada, sino que esta situación de confinamiento está viendo que se está viendo una violencia mayor contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, etc. La situación también de Centroamérica es muy complicada. Trabajamos con brigadas internacionales de paz y nos han hecho llegar también varias informaciones al respecto. Lo cual no solo está la salud en riesgo, sino está también libertades, respeto a derechos humanos, etcétera, ¿no? O sea, la complicación no es solo social, económica, sino también en cuanto a la democracia, la preservación de las libertades, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Es un elemento también a tomar en consideración y también a apoyar a las organizaciones que... Pues mira, me que gustaría saber tu opinión, Paul, sobre otro tema. Hay muchas voces también que están reclamando lo mismo que se está reclamando, que podía ser un momento ideal para altos el fuego, para la paz, ¿no? También hablan de la condonación de la deuda externa, ¿no? Que en muchos casos ya no es tanto la condonación de la deuda, sino de todos los intereses de aquella primigenia deuda externa. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, ha habido una buena noticia parcial, aparte hace unos días, ¿no? Que el G20 ha decidido el aplazamiento de la deuda externa, ¿no? El aplazamiento, es decir, de un pago que tendría que estar previsto en lo que queda de lo que estamos ahora hasta final de año, ¿no? Es una buena noticia que de repente en esta situación de COVID tan extrema, digamos, los países poderosos les digan a los que deben que no, de momento no pagáis, ¿no? Pero efectivamente tendríamos que ir algo más, tendríamos que ir a la condonación absoluta de la deuda externa. No sería Primero, el momento de poner el contador a cero. claro, además sería un buen contexto decir, oye, hay una situación en que los países más pobres van a tener que enfrentarse a una situación tremenda, que mínimo que le liberes de esta carga, ¿no? Parece que cuando todos vamos andando es ponerles una mochila con algunas piedras y con un peso, ¿no? Además, pues bueno, sabemos cómo surgió la deuda externa, básicamente la mayor parte en los años 70, y todavía muchísimos de estos países están pagando la deuda de entonces. Es verdad que luego ha habido situaciones también de otro tipo de deuda, etcétera, pero no hay derecho que se siga debiendo, porque además la mayoría de las veces la han pagado varias veces, ¿no? Porque como la deuda entonces, lo que les prestaron era X, pero claro, van subiendo los intereses. Sí ha habido también, está habiendo una movilización importante, ha surgido también una carta de varios líderes, expresidentes a nivel mundial, pidiendo la condonación de un modo muy claro. En este comunicado del G20, además, se deja abierto que además de esta paralización pueda ser algo más, y ojalá de una vez pudiéramos condonar la deuda externa, que es una deuda de los países más pobres a los países más ricos, en torno al Club de París, etcétera, y bueno, ese sería fundamental. Fíjate si es una cantidad importante que creo que fue hace 3 años, España le condonó la deuda que tenía a Cuba, que era una barbaridad de dinero, no lo recuerdo. Y además ocurre una cosa muy graciosa, que a la hora de contabilizar la ayuda oficial al desarrollo, la llamado AOD, un país que le condona a alguien la deuda puede ponerlo como que es parte de su aportación a la ayuda oficial al desarrollo, a la AOD. Entonces,
fue un año que España de repente subió muchísimo en el porcentaje de AOD y era porque había condonado la deuda a un país deudor, en este caso a Cuba, ¿no? Es un tema muy, muy serio, es decir, cómo van a poder tener un desarrollo determinados países si van llevando una carga de hace muchísimos lustros. Y no es tanto solo el país, ¿no? Esas sociedades, ¿no? La cantidad de políticas públicas, de determinadas iniciativas que quedan mermadas por tener que pagar año a año intereses de esa deuda. Es tremendo. Me parece que efectivamente, y además últimamente no está tanto en el discurso de las organizaciones y tenemos que volver a trabajar y a poner en la mesa el tremendo punto, el tema de la deuda. Por otro lado, también no faltarán voces que dirán, ojo, pero que se nos avecina una crisis para todos. ¿Seguro que vamos a poder llegar a todo? ¿No sería también igual el momento de cortar las ayudas hacia afuera, ¿no? Para poder tener para nosotros? Digo, porque algunas voces seguro que lo plantearán así. Hombre, en una crisis como esta, que es absolutamente interdependiente y global, en esta vez sí que queda claro que nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Yo creo que está surgiendo muchísimas iniciativas de solidaridad. Yo creo que la gente es consciente, se está poniendo más en el lugar de la gente que lo ha pasado mal. Le leía a una analista de Amnistía Internacional que trabaja con refugiados e inmigrantes, escribía el otro día un texto en la revista Amnistía Internacional, decía que llevaba 10 años trabajando con inmigrantes y refugiados y había creído que sabía lo que era ponerse en su piel, ¿no? Pero lo que no ha sido hasta ahora, cuando se ha visto confinada en su actual casa, pero muy lejos del país de donde ella es originaria, y viendo los temores de la gente mayor, del verse confinado, de tantísimos problemas con la incertidumbre del trabajo, del futuro, etcétera, que ha sido capaz de ponerse más en el papel, salvando las inmensas diferencias de lo que sufre un migrante o un refugiado, que ha sido capaz más de ponerse en ese papel, ¿no? Entonces decía, ojalá esta situación de la gente que se ve vulnerable, que se está viendo vulnerable porque lo pasa mal por sus mayores, lo pasa mal por los enfermos, por los que están muriendo, por la situación económica que se avecina, cómo va a caer la situación económica del país y del mundo, si eso va a ser capaz de generar una empatía en que las personas sean capaces de mantener una solidaridad con los que están mal. Entonces, a mí me parece una buena reflexión, pero además, no solo porque seamos capaces de generar empatía o seamos solidarios, incluso apelaría a los egoístas ilustrados, ¿no? Que se den cuenta que no nos vale solo en un momento dado intentar solo dar medidas de apoyo a nuestro entorno más cercano, sino que en este momento la interdependencia es tal, medioambiental, sanitaria, económica, etcétera, es tal que o vamos a unas medidas amplias y por tanto también a una solidaridad que implique a otros, o estamos en una situación tremenda, ¿no? Si esta crisis no nos lleva a un cambio de paradigma y a reforzar el valor de la colaboración, de la cooperación, etcétera, nos hace falta cooperación a nivel científico, como lo está demostrando. Nos hace falta cooperación de información, cooperación a todos los niveles. Nos sigue haciendo falta cooperación para el desarrollo, ayuda humanitaria y vernos claramente en que la humanidad tiene que ir a una, porque es que si no, no tiene solución. Pues si no somos capaces de integrar y darles elementos de desarrollo a las grandes poblaciones en África, en América Latina, en Centroamérica, nos va a acabar rebotando. Es que no, por eso digo que hay que seguir apelando a la solidaridad, a la empatía, pero bueno, y si no, pues egoísmo ilustrado, que por lo menos te da elementos para entender que como no apoyas a los demás, te va a acabar rebotando y esta situación te
va a ser también negativa. Una curiosidad, yo no sé si tendrás el dato a mano para poder darme, pero aproximadamente, ¿tú sabes cuántas de los proyectos en los que vosotros estáis apoyando está implicada la Iglesia de forma directa o indirecta? Bueno, no te puedo dar el dato así claro, decirte en tal porcentaje, pero en la cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria la presencia de la Iglesia y de los cristianos es fortísima. En la cooperación vasca en los 80 hubo dos grandes fuentes, digamos, de solidaridad, ¿no? La que venía de toda la tradición cristiana, con una cantidad increíble de misioneros y misioneras, muchísimas organizaciones solidarias, etcétera. Y la que vino más en los 80 también con esa tradición internacionalista, ¿verdad? Que tanto hubo en los 80 con los movimientos de liberación, sobre todo que hubo en Centroamérica, etcétera, ¿no? Bueno, lógicamente han pasado muchos años, pero eso sigue nutriendo de manera muy fuerte la cooperación vasca. Y en el caso del ámbito de iglesia es fortísimo. O sea, hay muchísimas organizaciones de iglesia o vinculadas a la iglesia de un modo muy directo. Pues tienes, lógicamente, a Alboan, tienes a SETEM, Itaca, tienes de un modo directo, tienes lógicamente Cáritas, que sigue siendo activísima, tienes a FISC, tienes a ATSIS, tienes a Interred, a Jóvenes y Desarrollo, lógicamente Manos Unidas, que sigue siendo una organización fortísima, Misiones Diocesanas en los diferentes territorios sigue haciendo un papel activísimo. En su origen, Intermón fue vinculado a los jesuitas, lógicamente ahora tiene otra dimensión y está en toda la red Oxfam, pero tiene todavía mucho de esa tradición. Tienes a Proclave, Proide, La lista la lista es inmensa. Tau Fundació, los franciscanos trabajando mucho con África. Y luego tienes a muchas organizaciones que, aunque no sean vinculadas de alguna manera a organizaciones de iglesia o lo que sea, su gente es muy identificada y muy, muy comprometida. Pero luego, además, muchísimas organizaciones que para nada se identifican de iglesia, ni lo son, lo que ocurre es que en el terreno trabajan con las organizaciones de iglesia. Entonces te encuentras a muchísima organización que aquí no tiene esa vinculación y trabaja en ese campo, pero en el terreno pues está trabajando muchísimo con organizaciones de iglesia. ¿Por qué? Porque afortunadamente muchísimo cristiano, muchísima gente de iglesia une su compromiso creyente, su compromiso con el compromiso social. Entonces eso, ahí hay un espacio de colaboración. Pues vamos a ir terminando, pero me gustaría, antes de terminar esta entrevista, preguntarte, ¿no? La Agencia Vasca de Cooperación y Desarrollo, aparte de ser una herramienta política, pues para vehicular la ayuda social fuera de nuestras fronteras, ¿dirías tú también que responde quizá a esa idiosincrasia del pueblo vasco, pues por lo que decías tú también, ¿no? Pues de esa tradición misionera por un lado y de esa también tradición internacionalista y de afán aventurero que nos ha distinguido desde tiempos inmemoriales? Sí, yo creo que las cosas se aprenden, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene historias personales de conocer y de estar muy vinculado a gente de otros lugares, a gente solidaria, etcétera. Entonces eso se transmite, ¿no? Pues el impacto de la gente misionera en otros países ha sido espectacular. O sea, ha habido épocas en que era tremendo el número de misioneros o misioneras que estaban en otros países. Claro, y toda esa gente tiene familiares, amigos, vecinos del pueblo, etcétera. Normalmente sería ser gente que tenía una capacidad de mantener mucho la conexión, que cuando venían por aquí conectaban.
posiblemente era gente que pasaba, pues eso, hablaba en las parroquias, en los colegios. Yo estudié con el colegio de jesuitas y recuerdo que de repente, no, han venido John Sobrino, John Cortina, nos llevaban a todos los chavales a la iglesia y nos contaban y nos hablaban del Salvador, ¿no? Cuántos comités ha habido, Oscar Romero, etcétera, ¿no? Y luego también internacionalista. Luego, pues fíjate, hablábamos del programa Juventud Vasca Cooperante, 27 años mandando 100 chavales al año. 100 chavales que todos esos 100 personas van a tener gente conocida pues en la India, en Perú, en Honduras, en la India, etcétera, en Congo. Gente concreta, con nombre, con cara y ojos, con las que se sienten afectivamente conectados y su suerte, ¿no? Lo que a esas personas, claro, vienen aquí, lo conectan a sus familias, a sus amigos, etcétera. Hicimos una evaluación hace 2 años sobre si el programa de Juventud Vasca Cooperante había cumplido los objetivos, ¿no? De sensibilizar, ¿no? Entonces, hicimos muchísimas entrevistas a los que habían sido, fíjate, pues el que hace 27 años, hace 25 años, en el 93, en el 94, 95, fueron a tener esta experiencia, ¿no? Y para todo el mundo había sido algo fundamental. Y aunque igual no se hubieran dedicado a la cooperación o a la solidaridad, en su vida actual era un elemento con una fuerza increíble, ¿no? Entonces, eso unido a toda la presencia de... Igual ahora no hay una efervescencia, ni de repente no hay tiendas de campaña en el Arenal, ni en los parques. Igual se vive con menos efervescencia el compromiso solidario, pero efectivamente yo creo que hay una cantidad de conexión y una opinión y una sensibilidad con la solidaridad global fortísima. Y yo creo que es por toda esta trayectoria, por todo lo que se ha trabajado, por todo lo que se sigue trabajando y las conexiones personales que la tiene la gente, ¿no? Que no solo te habla, no, en África, no, es que conoces a tal persona que se llama así, he estado en su casa, etcétera, y eso es absolutamente inolvidable, ¿no? Entonces, lo que le ocurra a esa persona es parte de ti, ¿no? Y de tu vida, ¿no? Y luego, pues, también por saber, conocer, y todavía es presente, nosotros hemos estado muy mal. Nosotros, cuando alguien me dice, joder, pues qué bien se entiende a Vicente Ferrer en Euskadi, qué bien se entiende a determinadas iniciativas, y digo, claro, pero ¿quién fue Arizmendiarrieta que llegó en el 59 a un lugar desolado como Mondragón, ¿no? O Carmelo Gangoiti, o tanta gente, ¿no? Nosotros hemos estado muy mal, y entonces haber sacado, tener los niveles de desarrollo que tenemos en el País Vasco, sabemos lo que es, ¿no? Entonces, sabemos dónde venimos. Entonces, lo que quieres para el futuro de nuestro país, de Euskadi, pues lo que quieres también de desarrollo. Entonces, muchísimas de las experiencias de buenas prácticas, de políticas, de prácticas, etcétera, que hemos hecho aquí, pues podemos ser capaces de trabajarlas con otras organizaciones, otra gente en otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que eso está muy presente. Es momento para la solidaridad global, no es momento para que vayamos a mirar el ombligo, y hay que dar las gracias también a la cantidad de organizaciones, gente que sigue trabajando de manera muy fuerte, no solo aquí, sino en otros lugares, ¿no? Pues gracias Paul, por el trabajo que hacéis vosotros, por dar la posibilidad a tantos jóvenes durante tantos años de poner rostro, nombres y apellidos a otras realidades que están mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos, y por crear también esa cultura de la solidaridad y de la fraternidad que es lo que nos tiene realmente que caracterizar y lo que cambiará el mundo. La pobreza del mundo se puede arrancar. La pobreza del mundo se puede arrancar. Y por eso te invito ahora mismo a montar. Y por eso te invito ahora mismo a montar. En un tren que se llama solidaridad. En un tren que se llama solidaridad.